sobre toda nación, reinará sobre toda nación, reinará sobre toda nación, reinará sobre toda nación. Muy buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga. Gracias por este día, 31 de enero, fin de este mes. Gracias por la reunión que tenemos nuevamente en una forma virtual, pero estamos aquí todos juntos reunidos para poder celebrar el culto de adoración a nuestro Dios y Padre Celestial. Y vamos juntos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, te adoramos y te exaltamos. Recibe toda la gloria, la honra y la alabanza. Tú eres el Dios grande, fuerte y temible, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios y Señor, gracias queremos darte por la vida que nos das y por el cuidado que tienes con nosotros. Gracias por tu protección, por tu provisión, gracias por tu palabra, porque tú siempre eres un Dios de promesas, un Dios de misericordias que cumple lo que dices. Padre, nos humillamos delante de tu presencia y te pedimos perdón de todo pecado. Que tu sangre nos limpie, Dios. Y queremos que tú, Señor, perdone nuestros pecados y sane nuestra tierra. Y gracias por la autoridad que tenemos en Cristo Jesús. Por eso atamos todo poder de las tinieblas, atamos todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de enfermedad, de coronavirus, espíritu de muerte y de pobreza. Te atamos en el nombre de Jesús y te arrojamos al abismo en el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor, salud, salud para todos mis hermanos, paz, bondad, la gloria, la honra y la alabanza sea para ti. Y gracias por la protección que nos da, gracias por la provisión que tenemos en ti, Señor. Te damos gracias, Dios Santo, te damos gracias, Jesús de Nazaret. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú, Señor, estás para guiarnos a toda la verdad. Tú estás para sanar de toda enfermedad, para convencernos de pecado. Tú estás aquí, Señor, por eso clamamos a ti, Espíritu Santo, para que sanes, salves, liberes y hagas tu voluntad en esta mañana. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias a Dios. Y amados, vamos a tener una adoración especial para nuestro Señor. Amén. Toma nuestras vidas, oh Señor. Acércate a nosotros, oh Señor. Mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. Pastos delicados
Tú eres nuestro buen pastor, amado Señor. Gloria a Dios, amados hermanos, qué precioso es poder adorar a Dios y poder expresar de nuestro corazón quién es Él, ¿no? Y qué preciosa esta canción, escuchando la palabra que dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando de esa unción. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Qué bueno eres Dios. Qué precioso eres, Señor. Gracias, Jesús. Si tú eres nuestro pastor, nada nos va a faltar. Bien, estamos en un culto virtual y lo vamos a seguir hasta que podamos salir de la cuarentena, amados hermanos, pero también hay que disfrutarlo como que estuviéramos con Él, porque Él está aquí. Él es el Dios que no lo vemos, pero Él está aquí porque es Espíritu. Y Él dice que donde estamos 2 o 3, ahí estamos congregados, en su nombre, allí está Él. Y queremos anunciarle solamente que nos estamos encontrando en una segunda ola de esta crisis de nuestra salud por este coronavirus, que pronto algo va a hacer el Señor, pero aún así lo está haciendo porque nos está cuidando y hay que estar también siendo prudentes en lo que nos están diciendo. ¿Qué cosas? Como consejos, que como este es un virus también más peligroso porque actúa de una manera rápida por esta variante de este nuevo virus, pero sin embargo, ¿qué tenemos que hacer? No dar lugar a esta enfermedad. ¿Cómo? Cubriéndonos con una mascarilla y no salir así por cualquier cosa, sin ninguna razón. Hay que estar en nuestros hogares. También dice que debemos lavarnos las manos muy frecuentemente y tomar distancia de 1,5 metros. Eso es bueno como una medicina. Así te vas a cuidar y no vas a estar padeciendo de estos problemas por un descuido nuestro. Ahora sí vamos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios a cargo de nuestro hermano Augusto Montaño, y el tema que hoy vamos a referirnos es el pastor y la oveja perdida. Adelante, Augusto. Hermano, buenos días. Dios les bendiga. El día de hoy quiero compartirles un precioso mensaje. Si me acompaña, por favor, al libro de Mateo 18, del 11 al 14, dice de esta manera: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Me impresiona a mí este versículo 11 porque desde el inicio nos muestra el corazón de Dios. Nos muestra el corazón de nuestro Señor Jesús. La Biblia dice que el Hijo del Hombre, Jesús, vino con un propósito aquí a esta tierra: a salvar lo que se había perdido, a salvar lo que se encontraba extraviado. Y no importa cuál sea la condición del hombre, si tiene muchos logros académicos o si no tiene ninguno, si tiene mucho dinero o si tiene poco, no importa cuál es la condición del hombre. Aquí en la tierra, la Biblia dice que el hombre sin Cristo está perdido y que el hombre tiene necesidad de un Salvador. Y este versículo 11 es prácticamente el resumen de toda la historia y nos muestra, como les decía antes, el corazón de Dios. ¿Cuál es el corazón de Dios para con los hombres? ¿Cuál es el corazón de Jesús? ¿Cuál es su motivación, su razón? Y la Biblia lo dice de esta manera, que vino a salvar lo que se había perdido. ¿Cuál era la condición suya y mía antes de que Jesús llegara a nuestras vidas? Exactamente
igual a la de cualquier otro hombre, perdido, sin rumbo, sin destino. Y Jesús comienza a relatar una parábola y dice, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar lo que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Escúcheme bien. Dice la Escritura que Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Y en el versículo 14 sigue haciendo el mismo énfasis. No es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Esta parábola tan sencilla, tan corta, muestra el corazón de Dios para con los hombres. Nos está diciendo que cuando Él envió a su Hijo al mundo, lo envió porque vio que todos los hombres, sin importar, como te decía antes, su estatus económico o profesional, sin importar ello, vio que todos estábamos perdidos, que estábamos extraviados. Y la Biblia dice que Jesús vino a rescatar lo que se había perdido. Y entonces Jesús comienza a relatar una historia donde compara al hombre con ovejas. Y esta historia tiene dos personajes. Uno que es el pastor y otro que son las ovejas, los seres humanos. Y la Biblia dice que aquí en Lucas dice, entonces, Lucas 15, 3, entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Mire el corazón de Jesús. Va y busca a la que se perdió y la busca con tal paciencia, la busca con tal fervor, con tal fuerza, dice la Escritura, hasta encontrarla. Y vemos aquí claramente el corazón de Dios. Él no quiere que nadie se pierda. Él no quiere la muerte del impío. Él lo que quiere es salvar a todos los hombres. Él lo que quiere es que el hombre deje de darle la espalda. Pero como el hombre no puede hacer eso por sí mismo, envió a su Hijo Jesús al mundo para rescatar a todo lo que se había perdido. Y entonces la Escritura dice que tal es la insistencia de este pastor, tal es la insistencia y tal es la importancia que le da a esta oveja perdida, que por un momento deja a las 99 seguras en el redil y va tras la que se había perdido, pero dice que insiste tanto hasta encontrarla. Dios, déjame decirle, nunca se va a cansar de insistir. Dios nunca va a expresarse de esta manera. Ya me cansé. Ya no sé qué hacer con este hombre o con esta mujer. Todo lo contrario. El Hijo del Hombre, Jesús, vino a rescatar lo que se encontraba perdido, lo que se encontraba extraviado. Y cuando la encuentra, dice la Escritura, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo
porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Escúcheme bien, mire que cuando la encuentra, dice la Escritura, la pone sobre sus hombros, gozoso, feliz, sumamente contento, porque encontró a la oveja que se había perdido. Encontró a la oveja que estaba sin rumbo, a la que estaba extraviada. La encontró y cuando la encontró, estuvo gozoso, la puso sobre sus hombros, y cuando llegó a su casa, llamó a sus amigos para festejar el haber encontrado a ese hombre, a esa mujer que sin Cristo está completamente perdido, que sin Cristo no tiene rumbo, no tiene dirección. Os digo, dice la Escritura, que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y aunque parezca irónico esta parábola, ¿cómo voy a dejar a las 99 por una? ¿Cómo voy a dejar a las 99 por una sola? Esto es suficiente para que nosotros entendamos el corazón de Dios. Aunque sea por una sola, Jesús hubiera venido aquí a la tierra. Y si esa una sola hubiera sido usted, o hubiera sido yo, tenga la seguridad de que Jesús hubiera venido. Y aunque nosotros le hubiéramos dado la espalda, Él seguiría insistiendo. Mire que esta oveja estaba ahí en el redil, pero de momento se distrajo, de momento ocurrieron adversidades, la vida lo golpeó y decidió irse del redil, decidió alejarse de los cuidados del pastor. Y cuando estuvo lejos y se encontraba perdida, el pastor se percató e inmediatamente fue a buscarla. Y la Escritura dice que la buscó tanto hasta encontrarla. Y cuando la encontró se llenó de gozo. Escúcheme bien, cuando la encontró, quizás la encontró desubicada, perdida. Y cuando el pastor encontró la oveja, no la gritó, no la sometió a golpes, no la incriminó, sino por el contrario, la encontró y seguramente revisó su condición y seguramente revisó sus heridas y se dio cuenta que estaba perdida. Y después de haberla encontrado, la puso sobre sus hombros, la cuidó, la protegió. ¿Sabe cuál es una de las características de una oveja? Una de las características de una oveja es que por sí sola no tiene ubicación. Una de las características de una oveja extraviada, de una oveja que está perdida, es que no sabe encontrar pastos por sí mismo. Una oveja no puede encontrar pastos frescos por sí mismo. Una oveja no puede tener sentido de dirección, sentido de ubicación. Una oveja que está extraviada, que está perdida, muchas veces en su trajinar se golpea, se hace heridas, se lastima. Y allí es donde tiene la necesidad de un pastor. Así como el hombre trajina por la vida y lucha con las adversidades, así como el cristiano muchas veces lucha con las pruebas, con las caídas, y muchas veces se termina extraviando. Muchas veces su dolor
lo consume tanto. La Escritura dice que esta oveja estaba extraviada, estaba perdida, no tenía sentido de dirección. Y me puse a investigar un poco más sobre las ovejas. Cuando una oveja se encuentra por mucho tiempo perdida, comienza a crecerle la lana a tal magnitud que podría aún hasta morir de la sofocación. Y esta lana podría representar la carga de pecado. La carga de pecado que una oveja extraviada reúne por encontrarse fuera del redil, por encontrarse fuera de los brazos del pastor. Y cuando este pastor encuentra a la oveja herida, ¿sabe lo que hacía el pastor? ¿Recuerda usted cuando el rey David decía, unges mi cabeza con aceite? Yo me preguntaba, ¿qué significa esto? Y me puse a estudiar, y una de las cosas que hace una oveja es que cuando un insecto viene y se ubica en sus fosas nasales, podría dejar larvas, y en su desesperación esta oveja termina golpeándose, lastimándose de tal manera que podría correr contra un poste y sangrarse simplemente porque está sintiendo una molestia en sus fosas nasales, y entonces se lastima, y cuando se lastima entonces se hace presa de sus adversarios, y los lobos están al acecho de esta oveja. ¿Por qué? Porque simplemente está fuera del redil, porque simplemente está a merced de sus adversarios. Y entonces es allí donde la figura del pastor entra a tallar. ¿Y sabe qué dice la Escritura? Que Jesús es el buen pastor. Este pastor de quien Jesús está relatando la historia no es nada más ni nada menos que él. Y la oveja es usted, soy yo, e inclusive cualquier cristiano que se apartó o cualquier ser humano que está extraviado por la vida. Todos, sea usted cristiano, sea usted que todavía no conoce a Jesús, usted y yo necesitamos del buen pastor. Solo Él puede darnos el buen pasto. ¿Por qué? Porque una oveja sola no puede reconocer un buen pasto. Y el buen pastor nos puede llevar y alimentarnos y darnos esa sanidad de esas heridas que hemos recibido cuando hemos estado fuera del redil. Puede trasquilar nuestra suciedad, nuestro pecado, nuestras faltas, y echarnos aceite para sanar nuestras heridas, para no estar a merced de nuestros enemigos. Usted y yo tenemos la necesidad de un pastor. Y la Escritura dice que cuando este pastor encontró a la oveja, la puso sobre sus hombros, pero no la puso renegando. ¡Qué oveja malcriada! ¿Por qué no obedeciste? ¿Cuánto tiempo tengo hablándote y hasta ahora no has entendido? Esa no fue la actitud de este pastor. Este buen pastor, Jesús, nuestro buen pastor, cuando encuentra a una oveja que está descarriada, que está perdida, que no sabe qué alimento comer, que está herida, ¿sabe lo que hace nuestro buen pastor? No la recrimina, no coge un palo y la golpea para decirle, mira, este es el camino. Jesús no hace eso. Jesús lo que hace, dice la Escritura, es similar a lo que hizo este hombre. Cuando encontró a esa oveja que estaba extraviada, la tomó en sus brazos,
y la puso sobre sus hombros. Gozoso, se llenó de alegría porque encontró la que se había perdido. La Escritura justamente dice esto, que Jesús vino a buscar lo que se había perdido. ¿Cómo estuviera usted sin Jesús? ¿Cuál sería su destino sin Jesús? ¿Cuál sería su destino no solo terrenal? ¿Cuál sería su destino eterno sin Jesús? Esta parábola le echa un grado superlativo a la importancia de un pastor que está enfocado en buscar a aquella oveja que está extraviada, aquella oveja que está perdida. Y entonces, en vez de recriminarle, en vez de llamarle duramente la atención porque se apartó del redil, en vez de encararle su desobediencia por no permanecer en el redil, ¿sabe lo que hizo este pastor? La tomó sobre sus hombros, gozoso, y la abrazó. Puso la oveja y puso sus manos sobre esta oveja para traerla nuevamente al redil. ¿Qué es lo que le quiero decir, hermano, hermana, amigo, amiga que me escucha? Que la condición de un hombre sin Dios es la misma condición de esta oveja. Sin Dios, todo hombre y toda mujer se encuentra perdido. Y tiene la necesidad de un pastor. Tiene la necesidad del buen pastor, de Jesús. Y Él te está buscando a ti. Él está buscando al hombre, a la mujer, que quizás todavía no lo ha conocido, pero también está buscando a cualquier hijo, cualquier hija que se dejó golpear por las adversidades de la vida y se hirió y se apartó. Jesús no solamente está viniendo a buscar a aquel que no lo conoce, sino que es tal el amor de Jesús que también viene a buscar a cualquier hijo o cualquier hija que se haya apartado, para echarle aceite en sus heridas, para trasquilar, para que no muera, para llevarla nuevamente a pastos frescos. El propósito de Jesús fue exactamente ese. Vino a buscar a quienes no merecemos salvación. Vino a buscar a quienes constantemente le dábamos la espalda. ¿Sabe? Tal fue la insistencia del Señor Jesús que la buscó hasta encontrarla. ¿Sabe cuál es otra de las características de la oveja? Es que la oveja no puede volver al redil sola, porque no tiene un sentido de ubicación. Por lo tanto, necesita del buen pastor. El buen pastor, cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, la regresa al redil, la cuida, la protege. Y no solamente eso, sino que es tal el gozo de este buen pastor que convoca a sus amistades solo por una. Mire el amor de Dios manifestado aquí. Si hubiera sido necesario que Jesús viniera solo por un hombre, le aseguro que Jesús hubiera venido. La Biblia dice que Él no quiere que el hombre se pierda. Ese no es el corazón de Dios. Él no ha venido a condenar al mundo. Él envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que para que el hombre, cuando el hombre reconozca que solo no puede, que le puede echar ganas, que puede tener buena motivación, pero no puede, porque el hombre no puede alcanzar la salvación por sí mismo. Necesita de Jesús. Por eso que el Señor Jesús luego termina diciendo: os digo que así habrá más gozo
en el cielo por un pecador que se arrepiente. Escúcheme bien, Jesús dice, os digo que así habrá más gozo, ya no solamente aquí en la tierra, sino que Jesús lo eleva a algo mucho más alto, sino que os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Mire lo que dice el Señor Jesús. Habrá gozo en el cielo. Ahora que usted conoce que Jesús es el buen pastor y que el hombre necesita de ese pastor porque su condición sin Dios es de estar perdido y de estar extraviado. Quizás usted está buscando la solución por uno o por otro lugar. Quizás usted está buscando el camino por uno o por otro lugar. Pero ¿sabe lo que dice Jesús? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie puede venir al Padre por sus propios méritos, sino que solamente se puede llegar al Padre a través de Jesús. Jesús dice, yo soy el camino. Jesús dice, yo soy la puerta. Jesús dice, yo soy el buen pastor. El pastor te está llamando. El pastor está viniendo a buscarte. Yo no sé si te apartaste. Yo no sé si te enfriaste. Yo no sé si quizás no conoces a Jesús. Pero Él te está viniendo a buscar. Hermano Augusto, yo tengo años en la iglesia y me he apartado y estoy frío. ¿Usted cree que Jesús me acepte de nuevo? Óigame. Dios es Padre. Y el Padre no rechaza a sus hijos. Hermano Augusto, pero yo he conocido al Señor y he hecho barbaridad y media y estoy apartado. Jesús también viene por usted. Pero ahora, ¿sabe qué? Ahora que usted conoce que Jesús es el buen pastor, ahora nos llama también a nosotros a que vayamos y busquemos. Vayamos diligentemente, sin cansarnos, hasta encontrar a la oveja que estaba perdida. ¿Sabe qué siempre llevaba el pastor en su alforja? Llevaba aceite. Y usted y yo, para poder hacer la labor pastoral, necesitamos constantemente llevar aceite en nuestra alforja, porque encontraremos personas heridas, extraviadas, que necesitan de la presencia del Espíritu Santo. Usted y yo puede ser ese pastor que Dios está enviando a buscar a la oveja extraviada. Pero déjeme decirle algo. Ningún pastor aquí en la tierra, ningún cristiano aquí en la tierra puede compararse con el corazón de este pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Jesús es el pastor de los pastores. Es el pastor de los cristianos. Y es el pastor que está yendo a buscar al que se perdió. Dejémonos pastorear por Jesús. Dejémonos que Él sane nuestras heridas. Dejemos que Él nos enfoque y nos dé el rumbo. Solos no lo vamos a poder hacer. Ahora que usted sabe que Jesús está buscando pastores para que vayamos, hagamos esa labor. Tengamos aceite en nuestra alforja para cuando encontremos a alguien que tiene necesidad, saquemos este aceite que sana, este aceite que restaura, este aceite que tiene la verdad. Solo este aceite puede hablarnos del corazón de Dios. Dios le bendiga.
Amén. Gracias a Dios por este tremendo mensaje de la oveja perdida. Podemos entender qué bueno es nuestro Señor Jesucristo, que Él siempre está al cuidado de nosotros, ¿no? Por eso Él es el gran pastor, nuestro Señor Jesucristo. Y Él deja las 100, mire, ovejas que están sanas y va a buscar a las enfermas. Y en este caso no importa una, Él va por esa porque no quiere que ninguna de las ovejas, nosotros que somos las ovejas, nos podamos perder. Entonces este gran pastor, ¿qué hace? Cuida, protege y alimenta. ¿A quiénes? A nosotros, las ovejas. ¿Para qué? Para que puedan llegar a ser bien edificadas y buenas ovejas, de tal manera que sean obedientes y no ser desobedientes, de tal manera que sean sabias y no necias, y sean fieles y no infieles. Te damos gracias, bendito Padre, gracias, bendito Dios, porque tú eres el gran pastor. Te damos gracias, Señor, por tu humildad, que siendo tu Dios, Señor, te humillas haciendo este trabajo de pastor. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por el cuidado que tienes para con nosotros. Gracias porque tú estás dándonos la vida eterna y tú nos cuidarás del lobo, de los falsos profetas, los malos hombres y toda clase de gente mala, perversa, que busca, Señor, hacer que una oveja se pueda desviar, muchas veces con falsas doctrinas, como poder enfermarlas y apartarlas. Señor, gracias por ser el buen pastor. Gracias por amarnos, por cuidarnos y protegernos. Y protégenos en estos tiempos de pandemia, Señor. Oramos para que tú, a través de tu Espíritu Santo, nos esté guiando, nos esté sanando, nos esté cubriendo, nos esté ungiendo, y así podamos estar siempre listos frente al enemigo que enferma, porque el Señor mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y tenemos poder y autoridad para echar fuera todo espíritu de enfermedad cuando se quiera presentar ante nosotros. Te damos gracias, Señor, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Bendice a tus hijos, Padre, te lo pido, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Reinarás sobre toda nación.